Buenos días, pueblo de México. Hoy es 16 de diciembre. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy le tengo mucha información. Fíjese que exhiben a Maru Campos por los sobornos de César Duarte. Cae otro cómplice de García Luna y Álvarez Puga. Se arma la campal en el Congreso de la Ciudad de México. Putin reitera apoyo a Maduro ante la presión política de Estados Unidos. Nick Renier es acusado de la muerte de sus padres, Rob y Michelle. Las nuevas fotos del archivo Epstein ponen en jaque a Donald Trump. Y además le cuento sobre las artesanas mexicanas detrás de los vestidos de Sheinbaum. Y en México Mágico, Dua Lipa y Blink-182 participan en una posada en Cancún. No se vayan, yo le cuento, comenzamos. Y en su gustada sección, se los dije. Porque ¿sabes qué, Rafa? Yo se los dije. Hoy traemos una actualización en el caso César Duarte y Maru Campos, donde se ratificó la acusación de un soborno por 10 millones de pesos. Le cuento que el pasado fin de semana se llevó a cabo la audiencia del señor Duarte Jaques en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde un juez de control lo vinculó a proceso por un caso de lavado de dinero que involucró el desvío de 96 millones de pesos. La acusación señala que el exgobernador de Chihuahua aprovechó su administración para transferir los 96 millones de pesos de cuentas del gobierno estatal a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del estado de Chihuahua, así se llama la empresa, y otra que se llama Financiera de la División del Norte, de donde era accionista mayoritario. O sea, ni discreto fue. O sea, él dijo, yo me voy a pasar el dinero del gobierno para mi empresa. Las transacciones se realizaron de 2011 a 2014 y el Ministerio Público estima que de los 96 millones reportados, casi 74 millones de pesos fueron desviados con diversas operaciones en el mercado financiero sin que nadie supiera qué pasó o dónde quedaron. Pero ojo, solecitos, que aquí viene lo más interesante. Resulta que durante esa audiencia, el fiscal de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, cuyo nombre es Manuel Granados, solicitó la medida de prisión preventiva contra el imputado debido a un posible riesgo de fuga por una red de cómplices, que incluye a la actual gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos. Y es que el fiscal dijo, y conste que fue el fiscal, que la afinidad y cercanía de César Duarte con la gobernadora se remonta al caso de la llamada nómina secreta, donde el priista sobornó a su amiga panista con 10 millones de pesos. Y ella incluso fue vinculada a proceso por el delito de cohecho en el año 2021. ¿Se lo dijimos o no se lo dijimos? Que eran amiguis y que estaban muy sospechoso que César Duarte fuera extraditado para ser juzgado en Chihuahua con varias irregularidades y liberado en junio de 2024 para seguir con su proceso en libertad. Bueno, pues ahora, con el señalamiento oficial durante la audiencia, la actual gobernadora vuelve a quedar exhibida por las facilidades y el encubrimiento otorgado a su amigo durante su proceso a nivel estatal. Y es que, como ya sabemos, la detención de la semana pasada fue gracias a una solicitud de la Fiscalía General de la República por el delito de lavado de dinero. Por lo que al tratarse de un proceso federal, César Duarte tuvo que despedirse de la comodidad de la impunidad en Chihuahua para someterse a un proceso dentro del penal de máxima seguridad. Ahí tiene un cuartito en el altiplano, ahora duerme en la cárcel. Pero sin duda, lo más lamentable es que sigue surgiendo evidencia de la colusión y el tráfico de influencias entre Maru Campos y César Duarte. Pues incluso desde medios locales se señala que la gobernadora y la Fiscalía de Chihuahua, que para el caso, miren, es lo mismo, ahorita le voy a contar, incurrieron en diversas omisiones y privilegios en el caso del panista. ¿Nos sorprende? No nos sorprende.
Prepárese porque el chisme está bueno. Resulta que en total existen 19 carpetas de investigación contra César Duarte por diversos delitos en perjuicio del estado de Chihuahua por más de 1,402 millones de pesos. Pero hasta este momento la Fiscalía de Chihuahua solo ha podido proceder en una causa. O sea, les vale. La de los 96 millones de pesos y el resto no ha podido avanzar. Supuestamente porque el gobierno de Estados Unidos no ha autorizado que el priista sea juzgado por esos otros delitos. Y es que hay que recordar que Duarte fue extraditado por Estados Unidos y la ley establece que solo puede ser juzgado bajo la causa de su extradición. No sé usted, pero cuando se dice que 19 carpetas de investigación solo se ha podido judicializar una, parece que estamos ante un caso o de total ineficiencia y que mejor alguien presente su renuncia, o de una complicidad descarada para tratar de picarnos los ojos. Porque, hablando de ojos, ojo aquí, solecitos. Sí, están muy padres estas 19 carpetas, pero la verdad es que ya nadie en Chihuahua había dicho nada del exgobernador, sino hasta su nueva detención, pero ahora bajo el orden federal. Entonces, ahí sí sale el fiscal a decir, no, sí lo estábamos investigando, pero es que Estados Unidos no ha querido. Y nosotros le preguntamos, ¿de qué se trata, pues? Pero aquí viene lo peor. ¿Sabe usted quién es el actual fiscal de Chihuahua? Si no se acuerda, yo le digo. César Jáuregui Moreno, César Jáuregui, que no lo estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo a estos dos señores que son muy amigos. Bueno, César Jáuregui es nada más y nada menos que un amigo cercano a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con quien ha colaborado por varios años y que fue nombrado fiscal por la gobernadora en enero de 2023, después de desempeñarse como secretario de gobierno en su administración. No, hombre, pues está padre la supuesta autonomía de la Fiscalía de Chihuahua. Ahora sabemos por qué no investigan. Miren, ya nada más por no dejar, quien dejó la Fiscalía de Chihuahua para que entrara Jáuregui es Roberto Fierro, quien pasó de convertirse de fiscal a secretario particular de la ahora gobernadora. O sea, la cosa estuvo así. Maru Campos puso a su otro amigo de toda la vida, César Jáuregui, como fiscal de Chihuahua para investigar los delitos, y uno de esos fue el de su otro amigo, César Duarte, a quien solo le imputaron formalmente solo una de las 19 carpetas de investigación que supuestamente tienen armadas en contra. ¿Qué? ¿Cómo? Pero agárrese, que aquí viene el colmo del cinismo, o de estos cinicazos, como diría el clásico. Resulta que otro de los involucrados en los supuestos sobornos de 10 millones de pesos de César Duarte a Maru Campos vía la nómina secreta es nada más y nada menos que César Jáuregui. ¿Nos sorprende nuevamente? No nos sorprende. Sí. Así como lo escucha, el que se supone que debe procurar la justicia en Chihuahua y que hace unos días salió a presumir sus 19 carpetas de investigación, es quien supuestamente también habría sido sobornado por el priista, ahora preso en el altiplano. ¿Cómo ves, Coque? Mal. Entonces, aquí está la cosa. El investigador en realidad tendría que ser investigado. Pues así es, solecitos. La impunidad en Chihuahua sigue y gracias a todos los cielos que intervino el gobierno federal para que este señor Duarte ahora sí sea juzgado con todas las de la ley y sin la ayuda de sus amigos panistas que de verdad hacen lo que quieren con el gobierno, pero parece que les va a cobrar factura en las elecciones de 2027. Acuérdense de mí. En fin. Obviamente el señor fiscal ya salió a decir que la acusación del soborno de los 10 millones de pesos que salió en la audiencia de César Duarte es pura propaganda y que ya todo se aclaró y que eso que tiene que ver con la Navidad y que feliz año nuevo y así. Pero bueno, ¿qué otra cosa podría decir de la red de complicidad Duarte-Maru Jáuregui? Pues que se están exhibiendo solitos, ni modo que él diga, no, sí estamos siendo investigados. Y yo también. Pues no, porque él es el fiscal. En fin, no tienen vergüenza.
no les haría mal a estos panistas meterse a un curso de ética, por lo menos, y pagar lo que deben. Pero en otros temas, porque hoy es martes 2x1, le traigo su gustada sección, se los dije. Yo se los dije la semana pasada. El viernes, para ser exacta. Esta es la parte 2 de ¿se los dije o no se los dije? Y es que autoridades federales detuvieron a un señor que se llama Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, identificado por el gobierno federal como uno de los operadores de la red de desvío de más de 5,000 millones de pesos destinados al mantenimiento y obra de prisiones federales durante la gestión de Genaro García Luna, el narcosecretario prianista de seguridad del espurio Felipe Calderón. O sea, qué coraje, Rafa, qué coraje. Pero mira, qué bueno. De acuerdo con la investigación, Pérez Rodríguez actuó como un eslabón clave entre exfuncionarios de seguridad y el entramado empresarial encabezado por Víctor Manuel Álvarez Puga, considerado como el cerebro financiero de esta operación. Pues qué mal cerebro, ¿eh? Porque, o sea, a la menor provocación ya. Bueno, qué bueno que lo van a extraditar, pero eso es otra historia. O sea, gandallas. Jesús Gabriel Pérez forma parte de un grupo de al menos 60 personas contra quienes se liberaron órdenes de aprehensión. En conjunto, se les acusa de haber realizado operaciones financieras por 2.950 millones de pesos, con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero mediante el método de facturación falsa y las empresas fachada. Estas empresas se encontraban directamente vinculadas con Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Montt y señalado como líder de un sistema de compañías factureras que permitió desvíos millonarios, contratos simulados y evasión fiscal a gran escala. Aquí le cuento, me voy a detener un poco porque fíjese que, como las ratas que son, este señor Víctor Álvarez Puga, que sabemos que aún está casado con también la nada honorable Inés Gómez Montt, cuando los vincularon con esta red de factureras, el señor dijo, o sea, sí te amo, pero no tanto como para estar en la cárcel contigo, y entonces decidió él que sus procesos se vivieran separados, lo cual quiere decir que la dejó sola a ella y quien firmaba, pues era ella. Entonces imagínate lo que se viene. Pero le cuento más. Durante el sexenio de Miguel Ángel Osorio Chong, como secretario gobernador, Pérez Rodríguez ocupó el cargo de director general de Desarrollo Tecnológico del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, adscrito a la Secretaría de Gobernación, una posición estratégica desde la cual se habrían facilitado estas operaciones. Registros del Ministerio Público Federal también señalan que familiares de Genaro García Luna y exfuncionarios de la extinta Secretaría de Seguridad Pública participaron en esquemas de triangulación financiera con Álvarez Puga y con otros empresarios estadounidenses como Jonathan Alexis Pinto y Mauricio Samuel, o sea, unos hermanos. Estos beneficiados con contratos por obras y servicios que nunca se entregaron o quedaron inconclusos. Sin casos. Como ya le había informado, el señor Álvarez Puga, de 50 años, enfrenta un proceso de deportación desde Estados Unidos y está acusado del desfalco de casi 3,000 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación en 2016. Álvarez Puga fue detenido en septiembre pasado en Miami, Florida, por inconsistencias migratorias, o sea, estaba de ilegal. Y desde entonces, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene una presión constante para lograr su extradición, para que pague lo que aquí sus cuentas pendientes. La detención de Jesús Gabriel Pérez confirma la profundidad de esta red y que las autoridades están concentradas en hacer justicia por ese robo descarado al pueblo y al sistema penitenciario, el cual, por cierto, lleva años en crisis y con diversos problemas, no solo a nivel de infraestructura, sino en operación, manejo y trato de las personas en reclusión, así como las irregularidades para la operación de bandas criminales de extorsión dentro de los propios penales. Miren, no cabe duda que nomás nos descuidamos tantito y ya salió otra fechoría del narcotraficante Genaro García Luna, pues pasan los años y siguen revelándose casos de este delincuente. Y es que
de qué tamaño fue el daño que le causaron a México Felipe Calderón y su narcosecretario. Y aquí es más grave porque el caso del señor Álvarez Puga se ejecutó ya con el gobierno de Enrique Peña Nieto y específicamente con Miguel Ángel Osorio Chong al frente de la Secretaría de Gobernación. Que por cierto, ¿alguien ha escuchado algo del señor Chong? La última vez que lo vimos fue en un documental del PRI, de VIX, donde, por cierto, no dijo nada relevante, ni de la fuga del Chapo, que, por cierto, fue cuando él estaba en su gestión. Solo se quedó en lo que su pechito en su bodega y lo sacó y dijo, a mí me traicionó Peña al elegir a José Antonio Meade como su sucesor. Bueno, sí, Osorio Chong salió a medios hace unas semanas, ya me acordé, para llamarle cobarde a Noroña por decir que lo había invitado al PRI. Pero de ese caso de desvío por casi 3,000 millones de pesos para el sistema penitenciario, nada. En fin, todavía no extraditan a Víctor Álvarez Puga y ya están rodando las primeras cabezas por los desvíos de factureras. Pero ya veremos qué pasa cuando no los regresen y ahí sí, que empieza a cantar todo lo que sabe y a todos los que conoce. Estaremos muy pendientes. Yo le voy a informar. Miren, estas son las breves del 16 de diciembre. ¿Buenas noticias? No. Esas vienen al final. Porque le voy a contar, voy a empezar con una cosa bien lamentable que pasó ayer en la Ciudad de México. Y que se arma la campal en el Congreso de la Ciudad de México, pues diputadas y diputados de Morena se agarraron a empujones, jalones de pelo, coscorrones y lo que tuvieran en la mano contra los opositores del PRIAN. Ahí ellos dicen que no saben quién empezó, pero no importa. Y es que parece que los legisladores quisieron rendir su tributo al retiro de John Cena de la WWE porque poco les faltó para darse hasta con la silla dentro de la sede legislativa. Una vergüenza. En redes sociales circularon videos de diputados corriendo de un lado al otro, empujándose y varios duelos de jalones de pelo. Total que hasta una diputada terminó con un collarín después de tremendo agarrón. Es que de verdad, uno hay que reírse para no llorar. Y usted se preguntará, ¿por qué se pelearon los diputados? Bueno, todo ocurrió durante la discusión del dictamen para la extinción del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, el cual ahora pasará a formar parte de la Contraloría Jurídica. Y es que todo pintaba para hacer una sesión de paz y armonía en donde todos votaban y se iban a su casa, pero no. De repente el PRIAN capitalino se ofendió cuando Morena anunció una reserva al dictamen para que el nuevo organismo de transparencia no fuera colegiado, sino que dependa de una sola persona. Eso calentó a los ánimos en el PAN y acusaron que Morena estaba rompiendo un pacto político acordado la semana pasada, donde se establecía un organismo tripartita. La bronca empezó cuando la diputada panista Daniela Álvarez subió a tribuna y anunció que las y los 15 diputados tomarían la tribuna y que no los iban a bajar. En tanto, Jesús Sesma, presidente del Congreso capitalino, primero hizo un llamado al diálogo y al entendimiento, pero al ver que la cosa no iba a prosperar, decidió continuar con la sesión. Vamos con el video. Aquí nos quedaremos. Diputada, creo que no puso atención, concluir, diputada y diputado. Dije que no nos vamos a bajar de esta tribuna hasta que Morena cambie su postura y hasta que Morena cumpla su palabra. Se los vamos a obligar a cumplir y de aquí no nos moveremos. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. A ver, compañeros. Bueno, a ver, compañeros y compañeras. Esta presidencia va a continuar con la sesión independientemente que exista o no tribuna. Por lo que les voy a habilitar los micrófonos a las personas que se enlistaron para poder hablar desde su curul. Seguimos, por favor, con el orden del día. Miren, yo no voy a defender a nadie, pero sí quiero decir que es un derecho manifestarse y además tomar la tribuna se ha hecho desde siempre. Pero fue entonces
cuando pasamos del no me bajo al entonces te bajamos. Pues diputados de Morena salieron corriendo para bajar a las panistas y la cosa terminó en jalones de pelo y hasta uno que otro golpe. Todo pasó mientras Jesús Sesma, que primero dijo, sí me vale, seguimos con la sesión, se dio cuenta de que había iniciado el apocalipsis y se metió en medio de los jalones de cabello entre la panista Daniela Álvarez y la morenista Yuriri Ayala. Vamos a presentarle el video, pero a velocidad por 2. Primero, porque así se hace un mejor resumen y segundo, porque se ve chistoso. Corre, cámara. A ver, les pido, perdón, a ver, compañero. Compañeras y compañeros, les ruego, por favor, podamos mantener la cordura. Están siendo dañadas las instalaciones de este recinto y ha habido ataques a legisladoras y legisladores. Les ruego, por favor, a todos, por favor, les pido, por favor, Fíjense que estas imágenes que acabamos de ver, todos la disfrutamos mucho, porque me parece una vergüenza, pero si alguien puede hacer el edit con la canción de Rocky, padrísimo, o con el payaso de rodeo. Ahí se los pongo sobre la mesa porque memes no faltan. Bien. Ni a la salida de la secundaria se dan esos galones de pelo. El punto es que la diputada Claudia Pérez, una de las protagonistas del duelo de cabelleras, terminó hasta con collarín. O sea, sí estuvo duro el jalón de pelos. Vamos con más imágenes, porque esto no se acaba aquí. Le estaba jalando a Dani el cabello y le estaba haciendo así. Pero me alzan su cabello porque si no me voy a jalar. Ay, es que sí me duele. Claudia, ya. Claudia, ya. A ver, suéltala, por favor. Ya, déjala, ya. Por favor, Claudia. Pues suéltame. Ya, suéltala, Claudia. Ya. Vieron que ni siquiera respetaron el suéter navideño, la paz de estos momentos, la armonía que se debe vivir, el espíritu. Bueno, ¿cómo ve usted? Total que esto, miren, no paró, porque en medio de todo el merequetengue, la diputada del PRI, Tania Laro, ay no, es que se pone peor cada vez, se subió a la cabina, o sea, se trepó a la cabina de sonido para apretar botoncitos. Miren, ni en el CrossFit ni en el biciantro se avientan de esas. Vayan a verlo. Ayúdala. les pido, por favor. Ayúdala, Alan. Agárrala de la cara.
Sí está muy bueno el jijiji, jajaja, pero imagínense que ustedes son legisladoras que las eligió el pueblo, que tienen una responsabilidad máxima con el pueblo de la Ciudad de México. Imagínense que ustedes hacen su trabajo bien, porque no sabemos si estas legisladoras hacen su trabajo o no, o si presentan buenas iniciativas o no, o si son congruentes con el discurso que le prometieron en campaña a los ciudadanos. Imagínense ustedes que pasan a la historia por agarrarse a golpes con otras legisladoras porque no pudieron controlar sus pasiones. Yo se las dejo ahí, porque sí está muy bueno el chiste y nos trajeron grandes momentos y es de risa, pero también es de vergüenza absoluta que te conozcan. En 3 años pudiste haberlo hecho todo. Una carrera política, subir de nivel, lo que sea. Pero esto es lo que las legisladoras tienen que entender. Esto va a ser para el resto de su vida. Ellas, si quieren acceder a otro puesto, van a ser recordadas por agarrarse a golpes en el Congreso de la Ciudad de México. Pero bueno, al final se aprobó tanto el dictamen de la extinción del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México como la reserva que provocó los golpes. Pero eso sí, nos dejaron buenas anécdotas y buenos memes. De última hora, en conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la pelea de los diputados y diputadas. Veamos qué dijo la presidenta sobre este vergonzoso incidente en el Congreso capitalino. Está mal, pues, que se llegue a este espectáculo que se dio ayer, la verdad. Un llamado a todos los diputados y diputadas de todos los grupos. No tienen por qué llegarse a la violencia. Entonces yo creo que no debe ocurrir esto. Se puede estar en contra de una propuesta. Incluso se puede tomar una tribuna. Nosotros lo hicimos en su momento en contra de algunas leyes, pero caer en actos de violencia, pues no es condenable, pues no debe ser. Y fíjese que hay pocas personas, bueno, no, ya vimos que hay muchas personas que le vale la Navidad, que no traemos este espíritu navideño en 2025. Bueno, hay personas que siguen causando problemas y en este caso hablamos de ese triángulo amoroso entre Donald Trump, Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Y es que Rusia reiteró esta semana su respaldo al gobierno de Venezuela frente a lo que calificó como presión política y chantaje militar por parte de Estados Unidos. Así lo afirmó Alexander Shetinin, creo que se llama así, que es el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, durante un foro celebrado en Moscú. Es que yo no hablo ruso, pero bueno. En su intervención, el diplomático aseguró que el Kremlin mantiene su solidaridad con el pueblo venezolano y que confirmó el apoyo a la política del gobierno de Nicolás Maduro, orientada a defender los intereses nacionales y la soberanía del país sudamericano. Las declaraciones fueron difundidas por la agencia EFE con base a la información de la agencia rusa TASS. El caso es que el chisme viajó desde tan lejos para elevar aún más el clímax político en la tensa relación entre Venezuela y Estados Unidos. El diplomático ruso subrayó que la nación venezolana, aliada estratégica de Moscú en la región del Caribe, atraviesa un momento complejo al estar sometida a una presión directa tanto en el ámbito político como en el militar por parte de Washington. El gobierno de Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente y lo acusa de liderar el llamado Cártel de los Soles, un supuesto grupo vinculado al narcotráfico. ¿Por qué, dice usted? Pues con el argumento de combatir el tráfico de drogas en Washington, desplegó desde mediados de este año una importante presencia militar en la región. En respuesta, Venezuela mantiene desde hace meses una movilización militar permanente en todo el territorio, ante la denuncia que como una amenaza de invasión. No nos sorprende de Estados Unidos. De acuerdo con una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el despliegue aeronaval de Estados Unidos en esta zona es el más grande desde la Primera Guerra del Golfo, en los años 90. Todavía no nacían muchos de ustedes, porque yo ya.
Y aunque usted no lo crea, por ese entonces, en los 90, Nicolás Maduro era chofer de autobuses de la empresa Metro de Caracas, donde después despuntó como líder sindical y finalmente, en uno de esos momentos random de la historia, como si un viajero del tiempo hubiera pisado una cucaracha y eso provocara una serie de eventos inexplicables, fue elegido sucesor de Hugo Chávez tras su muerte. Bueno, lo de elegido es un decir, pero usted me entiende. En fin, Rusia se ha limitado a defender la legitimidad de Maduro y a llamar a Estados Unidos a evitar acciones contra el régimen la región del Caribe. Además, el Parlamento ruso ha instado a la comunidad internacional a condenar lo que considera acciones agresivas de Washington contra Venezuela. No los quiero asustar con lo que podría pasar si los gringos siguen amenazando con incautar buques petroleros venezolanos. Estos actos ya han sido señalados de piratería y podrían justificar un llamado formal de Caracas a sus aliados rusos. La cosa se puede poner fea, pero mientras tanto parece que a veces vivimos en una realidad alterna o en el episodio internacional de Las estrellas bailan en hoy. ¿Por qué? Pues porque Donald Trump llevó su bailecito de YMCA al sorteo del Mundial 2026, mientras Nicolás Maduro ha lanzado su propio remix de La Paz, donde se mueve al ritmo de un beat que ya quisiera David Guetta y pide la paz a Trump con un llamado de Never War. Miren, ni a cuál irle. Se los dejo porque siempre les digo, si yo lo vi, usted también. ¿Cómo se dice en inglés? Please, please, please. Yes, peace. Listen to me. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Peace forever. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Tipo Tarzán sería Shipas. Le voy a contar una historia perturbadora y es que Nick Renier, hijo del reconocido cineasta Rob Renier y de la fotógrafa Michelle Renier, fue detenido por las autoridades de Los Ángeles como principal sospechoso del homicidio de sus padres, ocurrido la tarde del domingo en su residencia del barrio de Brentwood, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. De acuerdo con la policía, el hombre de 32 años de edad enfrenta cargos por homicidio. Inicialmente se le fijó una fianza de $4 millones, sin embargo, las autoridades confirmaron que permanece bajo custodia policial sin derecho a fianza. El caso será presentado ante la Fiscalía del Estado. En conferencia de prensa, la policía informó que Rob y Michelle Renier fueron víctimas de un homicidio y señaló que su hijo, Nick, fue el presunto responsable. La detención se llevó a cabo la noche del domingo, aunque la información se hizo pública hasta la mañana del lunes. Rob Renier, de 78 años, director de películas icónicas como El Pirata y La Princesa, Cuando Harry encontró a Sally y Misery, y su esposa Michelle, de 68 años de edad, fotógrafa y camarógrafa, fueron encontrados sin vida en su domicilio la tarde del domingo 14 de diciembre. Ambos presentaban heridas de una arma blanca. Fue su hija menor, Romy, de 28 años, quien localizó los cuerpos. Nick Renier nació en septiembre de 1993 y, de acuerdo con reportes, se enfrentó durante gran parte de su vida a problemas de adicciones. Desde la adolescencia ingresó a múltiples centros de rehabilitación e incluso vivió en situación de calle. En años recientes había retomado el contacto con su familia y plasmó su experiencia en un libro que su padre llevó al cine en 2015 con la película Being Charlie. Medios estadounidenses señalan que el sábado previo al crimen, Rob, Michelle y Nick coincidieron en una fiesta navideña organizada por el comediante Conan O'Brien, amigo cercano de la familia. Durante el evento, testigos relataron una fuerte discusión entre padre e hijo, tras lo cual el matrimonio se marchó del lugar. En meses recientes, Michelle habría expresado a personas cercanas su preocupación por la salud mental y las adicciones de su hijo. Rob Renier fue hijo del legendario actor Carl Renier y uno de los directores más influyentes del cine estadounidense, con una carrera que abarcó décadas tanto detrás como delante de las cámaras.
Además de su filmografía, fue un activo defensor de causas sociales, entre ellas los derechos de la infancia y el matrimonio igualitario en California. Las reacciones no se han hecho esperar. Figuras como Barack Obama, Kamala Harris, Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass expresaron su consternación. También lo hicieron actores y cineastas de Hollywood. En el Paseo de la Fama de Hollywood, donde Rob Reiner recibió su estrella en 1999, seguidores colocaron flores en su memoria. Y ya para cerrar, no podía faltar el señor que se invita solo a todas partes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuando uno pensaba que ya había llegado al límite, nos sorprende para mal. Pues en un mensaje que publicó en su red social Truth Social, expresó sus condolencias a la familia Reiner después de asegurar que el cineasta había muerto por la rabia que provocaba en otros con la obsesión en contra de su gobierno. E incluso aseguró que sufría de un trastorno mental provocado por los éxitos. En fin, sin comentarios. Voy a ir a noticias más amables porque esta nos dolió. Nos dolió. Si usted se siente mal, busque ayuda. Y adelante, Solecito. Ay, mira. A ver. Tenemos problemas técnicos. Muy bien, muchas gracias. No me vayas a tirar, por favor. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Ahí está. ¿Cuál es la canción del día? Cuéntame de Lucero. Cuéntame de Lucerito. Gran canción de los 90s. Bueno, yo voy a hablar en este momento de Claudia Sheinbaum. Pero, ¿sabe qué? Yo necesito que allá en la cabina me ayuden. Me ayuden porque no veo mi texto ahí plasmado. ¿Alguien me podría ayudar, por favor? Que no, dice. Que no. Entonces, miren, yo aquí les voy a platicar que a todos nos gusta mucho sobre... esta semana le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este reconocimiento que le dieron a una de las personas con mejor estilo en el mundo. Bueno, esto fue de parte del New York Times, que incluyó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la lista de personas más elegantes del 2025. La mandataria mexicana reconoció a las artesanas mexicanas que confeccionan sus vestidos y trajes. Tras recibir este reconocimiento, la presidenta dijo sentirse muy orgullosa de las tejedoras y bordadoras mexicanas y aunque agradeció la mención del diario, consideró que este premio debe ser para las artesanas indígenas que confeccionan su vestimenta para momentos clave como su toma de posesión o su primer grito de independencia. Pero, ¿quiénes son las mujeres que hacen los vestidos y trajes de la presidencia? Pues yo le cuento. La agencia AP publicó un texto especial donde explica que este trabajo lo realiza un pequeño grupo de mujeres mexicanas, entre ellas varias indígenas de distintos estados del país, que diseñan, bordan, cosen o reciclan el vestuario de la mandataria. Todo de forma más original y a menor costo. Una de ellas es Olivia Trujillo, quien tiene su taller de San Pedro Mártir en el sur de la Ciudad de México. Su primer encargo llegó en 2022 y desde entonces ha contribuido a crear el estilo de la primera mujer presidenta. Fue ella quien confeccionó el vestido marfil de su toma de posesión en octubre de 2024, que es este que estamos viendo, que es muy bello. Los bordados de ese vestido los hizo Claudia Vázquez, indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, a quien le dieron libertad creativa total para realizarlos. Y también entra en este grupo Virginia Verónica Arce de San Isidro Buen Suceso en Tlaxcala, quien ha elaborado huipiles para la presidenta Sheinbaum, incluido el bordado de la parte superior del vestido largo y morado que utilizó para su primer grito de independencia. Las tres artesanas mexicanas coinciden en que la mandataria ha contribuido en mucho para que su trabajo textil tradicional sea visto como lo que realmente es, que es arte. Y ya por último, ¿usted se imagina una posada navideña con Dua Lipa y Blink-182? Bueno, pues este año la empresa estadounidense Power Home Remodeling tiró la casa por la ventana y organizó su esperadísima fiesta de fin de año en el Hotel Moon Palace de Cancún, con invitados que la verdad le estarían peleando el cartel
espérate, a muchos festivales de música. Según la información disponible, el evento fue estrictamente privado y planificado para un grupo específico de invitados que incluyó a empleados, acompañantes y empresarios. Bajo el nombre Quest by Power Home Remodeling, la celebración se prolongó por 3 días con Dua Lipa como broche de oro con un mini concierto el pasado 12 de diciembre. Además, los festejos también incluyeron las presentaciones de Blink-182, Kings of Leon, Rufus Du Sol, según los reportes de medios locales. No es la Fede. ¿Qué pasó ahí? Dime, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué estamos viendo? Ni un norteño nos trajo. Pero bueno. No es la primera vez que esta empresa se roba la Navidad, porque en años anteriores han contado con la presencia de artistas como Bruno Mars, Weezer y The Killers. Yo sigo preguntándome, ¿qué pasa ahí, SDP? Pero usted se preguntará, ¿y a qué se dedica esa superempresa que anda armando posadas en Cancún con Dua Lipa y compañía? Pues bueno, Powerhouse es una empresa de Estados Unidos con sede en Chester, Pensilvania, con oficinas en otras ciudades importantes. La compañía se especializa en servicios de remodelación de casas e instalación de exteriores, como puertas, ventanas, terrazas y energía solar. Bueno, ellos cuentan con 25 oficinas regionales y se encuentran en el lugar número 14 de la lista Los mejores lugares para trabajar. Power fue fundada en 1992 por 2 primos y actualmente suman más de 4,600 empleados. Y sí, ¿les interesa? Sí, Rafa, sí, Solecito, sí, están contratando. En fin, vaya manera de cerrar el año casual en una posada de Cancún con Blink-182 y Dua Lipa. Ustedes dirían, yo estoy muy enojada, pero luego le digo por qué. Estamos esperando nuestra posada entonces con alguien, no sé, que nos traigan a alguien. En fin, esto fue todo por hoy, Pueblo de México. Gracias por su atención y no olviden dejar su like, suscribirse a este canal y compartir este video con todos sus amigos. Nos vemos mañana con el corazón por delante. ¡Adiós!